La policía siempre ha sido una fuerza que idealmente busca protegernos de los elementos más nefastos del mundo en el que vivimos. Se supone que deben mirarnos y patrullar nuestras calles buscando eliminar las amenazas criminales y mantener una sensación de paz. En el proceso de hacerlo, amigos, la aplicación de la ley a menudo se encuentra con lo extraño y con lo inexplicable, pero también se encuentran con cosas para las que su entrenamiento e incluso el sentido común no los ha preparado. Cosas más allá del alcance de nuestra comprensión que acechan en el mundo de lo paranormal. Un lugar donde se han visto tales encuentros es con la policía que patrulla la extensa área que ocupa la reserva o nación Navajo en el suroeste de los Estados Unidos, muy lejos del ojo público, un lugar al que muchos consideran una de las zonas más misteriosas de este país. Es una tierra de leyenda y misterio, y a menudo parece que la policía ahí es testigo de primera mano de algunas cosas muy extrañas. Quizás uno de los casos más interesantes de aplicación de la ley de reservas que se ocupa de lo paranormal es todo un departamento dedicado a tales fenómenos. Amigos, la reserva Navajo en Arizona había tenido durante mucho tiempo numerosos informes de todo tipo de sucesos extraños, que iban más allá del alcance de lo que la policía ordinaria estaba entrenada para tratar o investigar. En esos casos estaban incluidos casos de fantasmas, de avistamientos de Bigfoot y de ovnis, y algunas criaturas que supuestamente cambiaban de forma y que la tradición nativa de los Navajo Diné los conoce como skinwalkers. También habían sucedido algunos poltergeists. Aparecían algunos agujeros en algunas propiedades que eran de color negro y que se abrían y que por ahí entraban algunas criaturas a esta realidad, como este que sucedió en un lugar conocido como Upper Fruitland, y otras innumerables rarezas que han ocurrido en esa reservación, amigo. Lo que me pareció muy interesante, amigos, es que en lugar de burlarse de estos informes sobre lo paranormal o descartarlos, la reservación Navajo se dedica a asignar una rama especial de su departamento para investigar este tipo de casos marginales. El equipo de oficiales son llamados como Navajo Nation Rangers, que consiste en un grupo de oficiales federales especialmente capacitados y que generalmente están a cargo de una variedad de tareas, como la gestión de parques nacionales, sitios arqueológicos y servicios de pesca y vida silvestre. En este caso, ampliaron sus operaciones para incluir la investigación de informes de lo paranormal, y aunque dichos informes representaron solo el menos del 1% de sus casos totales, fueron tomados muy en serio por este departamento. Parte de la información más esclarecedora sobre estos casos y el funcionamiento interno de los Navajo Rangers con respecto a lo paranormal proviene de un veterano retirado de 31 años del Departamento de Policía de Arizona y del Servicio de Parques Nacionales y del Departamento de Preservación Histórica Navajo y de los Navajo Nation Rangers. Él es el teniente John Dover y su compañero de mucho tiempo, Stanley Milford Jr., un veterano también de 18 años y sargento de los Navajo Nation Rangers en Window Rock, Arizona. Milford ha dicho sobre el tipo de casos que cubrieron y la decisión de continuar con tales informes. Lugares embrujados y cosas que se topan en la noche, objetos que aparecen en el aire y caen de los pisos, objetos que vuelan a través de las habitaciones, vasijas de cerámica que explotan, y luego también se han involucrado en investigaciones sobre avistamientos de objetos voladores no identificados por toda la reserva. En muchos de estos casos, las personas están asustadas por lo que han visto, y esa es realmente la conclusión de por qué se investigan esos casos.
Debido al hecho de que el jefe básicamente nos ha dicho que investiguemos un caso cuando alguien se presente pidiendo ayuda, y ese es el resultado final, dijo un oficial. Ellos están pidiendo ayuda y necesitan a alguien o a quien recurrir, y alguien que los escuche, y eso es lo que nosotros hacemos. Los casos provienen de familias que son personas normales, que tenían mucho miedo. Algo inusual les estaba sucediendo. No sabían lo que estaba pasando. No sabían si era militar, algo sobrenatural, algo paranormal o misma brujería. No sabían, querían respuestas. Y querían saber que alguien se preocupara lo suficiente por ellos para encontrar esas respuestas que ellos solicitaban. Tal vez no tenemos todas las creencias, pero vamos a investigarlo de manera lo bastante meticulosa y profesional. Y luego les informamos y les dejamos saber lo que estaba sucediendo. Pero todo se lleva de una manera muy profesional. Amigos, el oficial Dover pasó 10 años investigando afirmaciones paranormales para la Reserva Navajo. Una especie de Fox Mulder, amigos, de los Expedientes X, pero este hombre en la vida real. Y junto con Milford, se encontraron con algunos casos particularmente extraños. Muchos de estos han sido relatos extraños que han encontrado que involucran lo que parecen ser ovnis e incluso sus ocupantes. Por ejemplo, un caso muy absurdo fue el de un viejito ermitaño que vivía en el desolado matorral del desierto. Y este hombre denunció que había visto un ovni aterrizar cerca de su choza y que luego había degollado a varias entidades sobrenaturales que inspeccionaban su casa antes de que abordaran su nave y se disparara hacia el cielo de la noche del desierto, dijo este anciano. Era tan absurda la denuncia, pero muy absurda, amigos, pero de como quiera los Rangers fueron y echaron un vistazo al sitio. En cualquier otro lugar de la tierra se hubieran burlado de este anciano, pero ahí en la nación Navajo se toma todo muy en serio. ¿Y qué creen, amigos? Sí se encontró evidencia. Se encontraron unos agujeros circulares inexplicables cerca de la choza donde el hombre dijo que la nave había aterrizado. También hubo el caso de una madre y su hija que vieron una formación de luces azules, naranjas y blancas que brillaban mucho en el cielo nocturno sobre el desierto deshabitado de la Gran Reserva, muy cerca de la ciudad de Chinle, en enero del 2012. Supuestamente observaron las misteriosas luces durante varios minutos antes de que desaparecieran repentinamente, dejando atrás un estruendo sónico que aparentemente dejó sin electricidad a todo ese pueblo. Algunos fenómenos ovni han sido vistos por los mismos oficiales Dover y Milford, como una nave en forma de cigarro que ambos presenciaron, y Dover ha afirmado que una vez fue seguido por un misterioso orbe de luz que lo siguió durante 30 minutos. De hecho, los Navajo Rangers han tenido tantos informes ovnis en la reserva que se han asociado con la organización de investigación conocida como MUFON, la Mutual UFO Network. La pareja también ha investigado fantasmas, muchas veces durante los cuales ellos mismos presenciaron directamente fenómenos paranormales. En una casa supuestamente embrujada, el oficial Dover explicó que unas monedas de repente comenzaban a caer del techo para golpearlos como que si estuviera lloviendo, a pesar de que no había agujeros o respiraderos a través de las cuales pudieran haber caído. También había un lugar supuestamente embrujado en el que presenciaron personalmente objetos que levitaban por el aire y platos de cerámica explotando para enviar fragmentos a todas partes, sin razón aparente. También hubo muchos informes de avistamientos de Bigfoot, de estas criaturas, y hasta también fueron perseguidos por algunos oficiales. El oficial Dover dijo a un noticiero de televisión de la cadena CBS que hubo un caso que investigaron en el cual hubo 30 testigos oculares
viendo una de estas criaturas conocidas como Bigfoot. Dijo, salimos con evidencia física, muestras de cabello, huellas, distancias de zancada, troncos que habían sido sacados del área del pantano. La gente normal no habría podido hacer eso, solamente alguna criatura con mucha fuerza. Otros casos que investigaron son un poco más difíciles de clasificar. Un relato extraño que describieron fue el de una joven que conducía a casa una noche cuando notó un misterioso orbe brillante balanceándose en la oscuridad detrás de ella, aparentemente siguiendo su carro. Luego de llegar a su casa, antes de estacionarse, la luz de su auto comenzó a parpadear. Luego miró hacia el lugar donde se estacionaba y según los informes decía que esta mujer había reportado ver un conejo muy grande sentado allí donde su automóvil normalmente se estacionaba. La mujer sorprendida afirmó que había entrado corriendo, cerrado la puerta y que la mañana siguiente se despertó con un dolor de cabeza. Los oficiales Dover y Milford investigaron el sitio y encontrarían que el automóvil marcaba unas lecturas electromagnéticas muy anómalas, particularmente en el asiento del conductor. Amigos, ¿pero qué está pasando aquí con un orbe, un conejo gigante y al siguiente día dolor de cabeza? ¿En qué tipo de categoría pondríamos este tipo de casos? ¿Era acaso un skinwalker o un espíritu para clasificarlo como un caso paranormal? ¿O era un ovni? ¿O qué? Por eso la importancia de no separar nunca la ufología y lo paranormal o lo espiritual. Porque hay casos donde después de un avistamiento ovni, el individuo comienza a vivir también experiencias paranormales. En el documental Los Brujos Skinwalker, hablé de la nación Navajo Diné y de los avistamientos de unas criaturas legendarias en tierras Navajo, conocidas como los Skinwalkers. Y que no son mitos, hay reportes oficiales, amigos, de la patrulla de carreteras del estado de Nuevo México, que lo afirman. Afirman haber tenido encuentros con estas criaturas, como por ejemplo, en un tramo de una carretera de la reserva al sur de Gallup, Nuevo México, que por cierto este caso lo compartí con ustedes en el documental Los Brujos Skinwalker. Se habla de que un oficial de la patrulla de caminos se encontró cara a cara con algo que hasta la fecha no ha podido explicar. Y el informe decía así: mientras patrullaba las carreteras del estado de Nuevo México, en la nación Navajo Diné, una criatura que llevaba una máscara fantasmal blanca corrió hacia mi automóvil a grandes velocidades y supuestamente estaba corriendo fácilmente y sin esfuerzo al lado mío, junto a la patrulla, y yo iba a una gran velocidad. Unos días más tarde, el mismo individuo, este oficial, afirmó que había estado tomando café con otro oficial de carreteras, un compañero, y dentro de la conversación le habló y le comentó a este otro oficial sobre la extraña experiencia que había tenido en la carretera. El testigo original descubrió que el otro oficial también había tenido un encuentro notablemente similar al suyo, con una persona espectral, con cara de ghoul y que había aparecido de la oscuridad para correr junto al automóvil, también en alta velocidad, dijo que al menos a 65 millas por hora, a lo largo de un tramo desértico de la carretera antes de volver corriendo hacia las remotas tierras desérticas. Otro oficial, pero este era de la policía tribal de la reserva Navajo, a finales de la década de 1990, amigos, tuvo un encuentro con una criatura similar, cuando salió por la noche en una llamada bastante extraña. Según él, el informe fue por algún tipo de perturbación justo fuera de un asentamiento que estaba en los márgenes del duro desierto. Un hombre no identificado supuestamente deambulaba por la carretera silbando y gritando con un volumen increíble, una voz gutural, y alguien había llamado a la policía. Cuando el testigo llegó allí, afirma que tanto él como su compañero se encontraron con un hombre alto, delgado, que parecía muy despeinado
y que además aullaba hacia el cielo como un coyote o como un lobo. Todo fue muy inquietante desde el principio de esa investigación, pero las cosas se pondrían más extrañas muy rápido. El testigo dijo, así que este tipo estaba ahí afuera, en este tramo solitario de carreteras a las afueras de un pueblo, y parece completamente aturdido y fuera de él. Camina un poco y echaba la cabeza hacia atrás. Simplemente, de repente, aullaba. Algo sobrenatural realmente. Aullaba como un animal que nunca he escuchado, dijo el oficial. Y simplemente eso fue escalofriante. Obviamente no se podía tener a este tipo por ahí en la carretera, dijo el oficial, haciendo ruido así, asustando a la gente, tan cerca del pueblo. Podría ser un peligro y parece que podría estar borracho o drogado, así que salimos del auto y lo detuvimos. Este tipo simplemente se quedó completamente quieto. Se quedó ahí mirándonos fijamente. Le preguntamos, ¿qué está pasando, señor? Y le iluminamos con nuestras linternas. Y aunque no lo crean, parecía un ghoul parado ahí, de rostro pálido, demacrado y con los ojos como de un animal salvaje. Él no respondía nada en absoluto, nada de las preguntas que le hacíamos. Así que en ese punto nos estábamos acercando poco a poco a él. Y nosotros nos preguntábamos qué vamos a hacer con este tipo. Fue entonces cuando sus ojos brillaron muy fuerte, que nos asustó, un brillo que nunca habíamos visto. Fue algo completamente sobrenatural. Luego de repente corrió de 0 a toda velocidad, dijo el oficial. Créanme, fue increíble esa velocidad. Y se fue a lo largo de la carretera, siguiendo la carretera, hacia el desierto a una velocidad, créanme, fenomenal y muy explosiva. Nos subimos al auto y lo seguimos, y él seguía corriendo cada vez más rápido, hasta que mi compañero y yo miramos el velocímetro y el oficial que iba manejando juró que ese tipo iba a 50 millas por hora corriendo. Simplemente dijo, nos quedamos viendo uno al otro. Luego esta criatura se volvió en 4 patas y se inclinaba. Entonces se desvió hacia una carretera vecinal y simplemente disolviéndose en el desierto de la noche. Pero todavía se escuchaban sus aullidos a lo largo. A los oficiales también les preguntaron qué es lo que creen que vieron y uno de ellos dice, no lo sé, pero se trata de la maldita cosa más extraña que he visto en mi vida. Ya sea que alguno de estos casos sea realmente de lo paranormal o no, es sin embargo dar un vistazo a otro mundo que la mayoría de ustedes o de nosotros no tenemos la oportunidad de ver muy a menudo. Aquí en este terreno prohibido y rodeado de mitos y leyendas, estos oficiales de la ley se encuentran con cosas más allá de su comprensión y entrenamiento. Las cosas que acechan y habitan en la noche y que los hace ver que hay algo más allá de nuestra capacidad de comprender, pululando entre nosotros, amigos. Y no queremos aceptar, menos la comunidad científica ortodoxa, que solo investigan lo palpable, aunque existan 1000 cosas más que sabemos que existen y que no podemos ver, pero sí lo sabemos sentir, como el calor, el frío, el aire, los sentimientos, el amor, el odio, inclusive hasta la misma alma. Yo solo voy a decir que siempre han existido otras entidades que no vemos, que se están entrometiendo mucho en las vidas de nosotros los seres humanos, y que muy probable que entre algunas de estas entidades invisibles haya también un tipo de ambigüedad ancestral. Por eso es que se portan de manera hostil a algunos y otros de manera más benigna, o al menos eso es lo que parece. Es más probable que estén muchos más avanzados que nosotros. Por eso es importante investigar a fondo lo desconocido, resolver miles de enigmas que todavía nos rodean al ser humano. Para ser verdaderamente libres, amigos, debemos de descubrir nuestras verdaderas raíces y quitar todos los tabúes que se han creado a nuestro alrededor como civilización.
El campo fue el que me enseñó que tanto la ufología como lo paranormal podían ir de la mano. Hace como 8 o 9 años escuché de un experimento por un video que subió un amigo conocido aquí en YouTube como Mulato 1978. Era un amigo, yo lo seguía en su canal. Algunas veces nos escribíamos, pero él fue el primero que habló de este experimento que se los voy a mostrar a continuación. Así que todo el crédito es para este hombre que ya no está aquí en YouTube, no lo he podido encontrar, y que se hacía llamar en su canal Mulato 1978. Todo el crédito para él, que fue la primera persona en hablar de este experimento. Amigos, obsesionarse con lo místico, con lo oculto, es algo que obviamente yo no recomiendo. Es bueno saber, claro, como investigador tienes que saber algo de ello, para saber cómo defenderte ante un caso de esto, o cómo protegerte. Les voy a narrar un experimento que se llevó a cabo allá por el año de 1993 en la pequeña villa de Skull, en Inglaterra, donde los muy reconocidos mediums ingleses Diana y Alan Bennett, junto con los organizadores e investigadores de lo paranormal, Robin y Sandra Foy, formaron el grupo experimental Skull. Por 5 años, amigos, este grupo se reunía en un sótano para llevar a cabo sesiones espiritistas, con el fin de recabar evidencia de que existe la vida después de la muerte. Mediante estas sesiones espiritistas, ellos pudieron contactar a diferentes entidades, las cuales aseguraban ser espíritus de algunos científicos muy importantes ya fallecidos, a las cuales este grupo nombró como el equipo de espíritus. Estas entidades, por medio de la canalización a través de estos medium, los espíritus de científicos ya fallecidos les dieron una serie de instrucciones a este grupo. Estas instrucciones eran de cómo llevar a cabo sus experimentos y que estos tuvieran resultados exitosos. El grupo experimental Skull invitó a un grupo de científicos e investigadores para que vieran todo el experimento y para que también fueran testigos de sus experimentos y dieran fe de que no habría ningún tipo de truco o artimañas que utilizaran durante los experimentos. A estos experimentos, amigos, se les conoció como el experimento Skull. Los experimentos presentados en este programa han sido descritos por los científicos que los presenciaron como una de las mejores evidencias de la vida después de la muerte de todos los tiempos, amigos. Según ellos, después de 2 años de intensos esfuerzos, el experimento Skull comenzó a producir más fenómenos que cualquier otro experimento realizado por mediums en la historia de lo paranormal en este planeta. Amigos, ellos aseguraban inicialmente que estaban en contacto con un grupo de entidades ya fallecidas y que estaban produciendo con su ayuda un número de fotos de personas fallecidas y tiras de rollo de películas fotográficas, en las cuales ellos aseguraron que fueron producidos sin ninguna cámara y en plena oscuridad. Para eliminar cualquier posibilidad de que pudiera ser trucado, los científicos invitados llevaron su propio rollo de film y lo pusieron en una caja de seguridad especial para que no pudieran ser manipulados por el grupo. La caja permaneció en las manos de los científicos de forma que nadie pudiera tener acceso a la caja. E inmediatamente después, ellos mismos sacaron la caja y los mismos científicos lo revelaron en una máquina especial. A pesar de todas estas precauciones, los experimentos continuaron produciendo las increíbles imágenes que podemos ver a continuación. Ellos pudieron lograr rollos completos de film, algunas veces hasta 4 pies con varias palabras, símbolos, metrajes, todo tipo de cosas diferentes en ese rollo de film. Otros rollos de film contenían poemas en un alemán muy antiguo y fragmentos en griego, chino, hebreo, latín y hasta en sánscrito.
Este grupo, amigos, llamado Grupo Skull, eran gentes ordinarias sin ningún conocimiento de estos temas. ¿Pero acaso estos filmes tenían algún propósito, amigos? Si esas personalidades fallecidas estaban produciendo estas imágenes, ¿por qué ellos aparentemente diseñaron algunos rompecabezas de ellos mismos muy complejos? Muy extraño, ¿no creen? El proveer algo que es un rompecabezas que es muy difícil de solucionar es simplemente porque es difícil de solucionar. No está disponible muy fácilmente. No puede ser fácilmente atribuido a las personas sentadas alrededor de una mesa. A pesar de investigaciones largas, los posibles autores de algunos de los filmes, como este poema alemán, fueron imposibles de rastrear, pero otros fueron más fáciles de rastrear. Por ejemplo, este contiene un poema de Friedrich Myers. Lo extraño, mis amigos, es que intrigantemente Friedrich Myers fue uno de los fundadores del SPR, siglas en inglés para la Sociedad para la Investigación Psíquica, y un apasionado investigador de la evidencia de la vida después de la muerte. En unas ocasiones llamaré a la Sociedad para la Investigación Psíquica, amigos, como solamente por sus iniciales en inglés, SPR, ¿ok? Antes de que Friedrich Myers muriera en 1901, había prometido a sus colegas en esa Sociedad para la Investigación Psíquica que él trataría de comunicarse con ellos desde el otro lado, o sea, desde la muerte. Amigos, ¿ustedes creen que este filme pruebe o represente evidencia de la existencia del más allá, enviada por uno de sus mayores investigadores? En la mayor parte los investigadores no estaban seguros de qué o quiénes habían creado estos filmes, pero había pistas de quiénes pudiera ser. Los autores fantasma en forma de iniciales y firmas. Por ejemplo, en este film, la firma parece al fallecido cantante y actor Ivor Novello. Este fue recibido en uno de los filmes del grupo Skull. Compárenlos con la firma de Ivor Novello. Amigos, tengan en cuenta que estas imágenes se crearon en completa oscuridad. Pero ¿cómo pudo ser posible eso? Yo creo que estas fotos pueden ser explicadas solamente imaginando que los espíritus pueden proyectar sus recolecciones e imágenes en un filme o una forma que no podemos comprender. La otra explicación alternativa es que todas son falsas. Yo no creo que haya evidencia de que ese sea el caso, según los reportes de los mismos científicos que observaron todo el experimento. U otra cosa, que realmente existe algo muy inteligente y que no sean humanos y que hubieran engañado a este grupo experimental. Aunque el mecanismo de su creación sigue siendo un misterio, los investigadores concluyeron que son únicas. En cuanto a la evidencia fotográfica de este grupo experimental Skull, las tiras de filme, a mi punto de vista, nunca ha habido nada como eso. Después de los experimentos fotográficos, el grupo Skull comenzó una serie de experimentos de video también, llamado el Proyecto Alicia, en honor a la película Alicia a través del espejo, o El País de las Maravillas, vaya como lo conozcan. Su ambición era nada menos que tratar de capturar imágenes con movimiento, enviadas desde el mundo de los espíritus. Ahora, mis amigos, pongan por favor atención a esta transcripción. Según el grupo Skull, siempre dijeron que las instrucciones de cómo posicionar la cámara y los espejos provinieron de los espíritus que se estaban comunicando con ellos. Les dijeron que instalaran una videocámara en el sótano oscuro y que la dirigieran hacia un par de espejos, de forma que solo pudiera grabar su propio localizador de vista. Mientras grababan, nada inusual fue visto, pero cuando la película fue vista, después, estas remarcables imágenes aparecieron. Tenían imágenes en el video, algunas veces lo que parecía un túnel de luz, en otras ocasiones aparecían caras de espíritus
que se acercaban hacia ellos. Otras veces aparecía algo como un tipo de puerta que se movía. Amigos, algunos escépticos aseguraron que estas imágenes fueron creadas por la retroalimentación del video, que ocurre cuando una cámara graba sus propios datos de salida. Pero los científicos han descartado esto. Hablo de los científicos que estuvieron ahí donde fue el experimento. Ellos dicen que la retroalimentación del video no produce esos resultados. Con respecto a lo que estas extraordinarias imágenes representan, solo lo podemos imaginar, pues lo que significan nunca les fue explicado por los grupos de espíritus al cual se les presentaba a este grupo experimental llamado Grupo Skull. En este video, también totalmente inexplicable, parece ser una cara fantasmal, con ojos que se mueven. Después, unos cuantos experimentos de video fueron hechos con luz. De nuevo, nada inusual fue visto durante la grabación, pero cuando fue vista esta figura fuera de este mundo, apareció. Pero, ¿fue posible que el grupo Skull pudiera falsificar estas imágenes, amigos? Créame que más que le busqué, creo que no. De acuerdo con el investigador que monitoreó estos experimentos, que fue el abogado suizo y hombre de negocios Dr. Hans Scher, él dijo esto, amigos: absolutamente no hay posibilidad que el filme pudiera ser preparado antes, porque yo mismo seleccioné uno de los videofilms y estaban en un empaque original, y yo abrí el paquete y también firmé el film o el cassette y personalmente lo puse dentro de la videocámara. Amigos, este testigo que los estuvo vigilando y que no pertenecía al grupo, dijo: yo lo inserté en la videocámara. Nadie de nosotros nunca tocamos en ningún momento la cámara o el cassette o el film. Cuando el film apareció, al principio un número de burbujas de varios colores aparecieron. Había una burbuja muy particular en donde la cara de una persona aparecía. Era un hombre con lentes. Aunque el Dr. Scher no reconoció esa cara, el grupo de investigación Skull pensó que se trataba de alguien que se quería comunicar con ellos desde el más allá. Amigos, el intentar capturar voces de espíritus por medio de aparatos como radios y grabadoras tiene una larga tradición desde el siglo pasado. Hoy en día hay miles de personas alrededor del mundo que aseguran haber grabado las voces de los muertos en simples grabadoras. Eso son conocidos como fenómenos de voz electrónica, que por las siglas en inglés son EWP, que fue popularizado en la película de Hollywood White Noise. A pesar de la atención de Hollywood en los EVP, han sido el foco de atención de investigaciones científicas muy serias, amigos. Uno de los investigadores más reconocidos fue Alexander McCree, un ingeniero electrónico que ha trabajado en sistemas de comunicaciones para el transbordador espacial. Él ha investigado el fenómeno de las psicofonías por varias décadas. Amigos, alguien que se acercó a Alexander McCree en la calle le dijo que no había nada de paranormal en las psicofonías, y él le contestó que él lo había hecho por muchos años y que realmente estaba completamente convencido que sí era un fenómeno paranormal. Y también le preguntó a ese escéptico y le dijo: ¿cuántos experimentos has hecho tú? Este le contestó: ninguno. Entonces, ¿cómo puedes tú afirmar que no hay nada paranormal en ello? Pero los escépticos insisten que las psicofonías no es nada más que la detección de señales aleatorias de radio y televisión. Para probar su teoría, McCree trató de obtener psicofonía dentro de un laboratorio que estaba completamente cubierto en contra de las ondas de radio y sonido, lo que significaba que es imposible detectar alguna señal de radio o televisión. Dijo: amigos, dentro del laboratorio no se podía detectar ninguna señal, pero aún así el aparato pudo capturar voces. Aunque esta muestra de audio
difícil de entender, el haber sido grabada desafía todas las leyes conocidas de la ciencia. Otra persona que también experimenta con psicofonías es Vicky Talbot, que perdió a su hijo Braden en un accidente en el año 2001. Amigos, esta señora Vicky dice: estoy llegando a la Ensenada Salvaje, que es un lugar de donde salió mi hijo y nunca regresó. Desde entonces ella dice que puede grabar y reconocer su voz utilizando una grabadora digital. En una de las psicofonías se escucha: yo amo a mamá, y ella está seguro de que era su hijo. Esta señora dijo que lo que realmente le había convencido era la manera que él hablaba, el estrés, la entonación. Dijo que estaba convencida 100% que era Braden, su hijo ya muerto. Y también dijo que en algunas ocasiones la voz sonaba exactamente como sonaba cuando estaba vivo. Y también dijo que utilizaba ciertas frases que solamente ellos usaban. Y él menciona ciertas cosas que lo identificaban como la persona que fue en vida. Por eso dice que ella está convencida de que se estaba comunicando con su hijo. Algunos investigadores del grupo Skull y el centro Bachi dicen que las personas que practican con psicofonías encuentran confort en la creencia de que aún se pueden comunicar con sus seres queridos que han fallecido. Pero hasta esta convicción no puede compensar a la horrible carga que es perder un hijo. Amigos, aunque las psicofonías proveen algo de confort, los que lo practican dicen que usualmente las voces no son muy claras y son frustrantemente cortos. Comentó un miembro del grupo Skull que una forma en la que también se comunicaban con los espíritus era una forma muy eficiente. Era el usar una grabadora ordinaria en la que los amplificadores eran utilizados por el equipo de espíritus para tener conversaciones con ellos. Dijo: inspeccionábamos y encontrábamos que era completamente normal. Inclusive el micrófono era removido para eliminar la posibilidad de grabar algo más. Pero cuando la máquina que contenía un cassette en blanco fue activada, los testigos quedaron impactados cuando escucharon una voz haciéndoles una pregunta. Y la pregunta, por medio de esta psicofonía, dijo: ¿es el grupo experimental Skull? Los estaba reconociendo realmente como grupo experimental. Este grupo experimental Skull dice que sus espíritus comunicadores le mostraron formas en las que podrían mejorar sus experimentos, como dijimos al principio. Por ejemplo, amigos, ellos le dijeron al profesor Allison, uno de los científicos del SPR, cómo crear un aparato para mejorar las comunicaciones por medio de la grabadora. Pero esta información llegó de una forma muy extraña. Estas fueron las imágenes que aparecieron después de que un filme, sin revelar que estaba dentro de una caja de seguridad, fuera procesado por los mismos científicos. Los científicos especulaban acerca de quién estaba proporcionando esta información técnica desde el más allá. Y sus iniciales al final del filme parecían haber resuelto ese misterio. Y al parecer, amigos, no van a creer, era la firma de Thomas Edison. Un investigador dijo: le escribí a la gente del Museo de Thomas Edison en Norteamérica y ellos me enviaron una copia de una de sus cartas que contenía sus iniciales. Y al recibirla vieron que la firma de Edison era casi idéntica a la que apareció en el film de aquel experimento. Este set de iniciales idénticas convenció a los investigadores de que era Thomas Edison el que estaba proporcionando esta información. No solo era Edison el inventor más famoso del mundo, él tenía un enorme interés en la vida después de la muerte. Las intenciones de Edison fue crear una máquina que se pudiera comunicar con los muertos. Hasta eso salió en varios encabezados de periódicos de aquel tiempo en todo el mundo. Pero Edison murió antes de que pudiera construir ese aparato.
Es posible que por medio de ese grupo de experimentación paranormal llamado Skull, Thomas Edison lograra su objetivo, amigos. Ustedes me contestan en los comentarios. Créanme que ahora que tengo 12 años de investigando casos de alta extrañeza, me doy cuenta que también en estas entidades, las cuales los llamo los invisibles, muchas veces se hacen pasar hasta por familiares de nosotros ya fallecidos. Yo pienso que existen embaucadores muy inteligentes por ahí que se hacen pasar por nuestros amados parientes, inclusive por científicos, por gente importante de nuestra historia. Vaya, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad, hay una entrevista muy vieja, por cierto, yo la vi la primera vez allá por el 2010, 2009, a un exocultista conocido como Roger Morneau. Él escribió un libro llamado Un viaje dentro de lo supernatural, y él nos relató un poco de la experiencia que tuvo dentro de una sociedad secreta de satanistas y de las revelaciones que le hizo el líder de esa sociedad secreta con respecto a esas entidades y su verdadera identidad. Esa entrevista, que por cierto fue muy famosa, como les dije, aquí en YouTube allá por el 2009 y 10, no sé si esté todavía aquí en la plataforma, pero se la recomiendo que la busquen. Si la encuentro, les dejo el link. En esa entrevista, este líder les preguntó que si en realidad sabían lo que estaban haciendo. Y Roger y su compañero le contestaron que lo que estaban haciendo era hablando con los supuestos espíritus de los muertos. Y este líder les dijo: eso es una tontería. Ese hombre, amigos, había estado en la sesión espiritista con ellos y les estaba diciendo lo que acababan de hacer era una tontería. Porque según contrario a la creencia popular, la necromancia no consiste en invocar a los espíritus de los muertos. Entonces le preguntaron al líder de la sociedad ocultista que con quién estaban hablando entonces. A lo que el líder de esa sociedad secreta dijo: son espíritus de demonios, amigables. Ellos siempre han encontrado durante muchos siglos un gran placer en hacerse pasar por apariciones de seres amados fallecidos y en personas que fueron famosas o de mucho renombre.